Código de problema OBDI y descripción técnica. Banco 2. Desequilibrio de la relación aire-combustible. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Toyota, Dodge, Ford, Honda, Jeep, Chevy, Chevrolet, GMC, Ram, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y el tren motriz. Cuando se almacena un código P219B, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un desequilibrio de la relación aire-combustible para el banco del motor que no contiene el cilindro número 1. Para monitorear la relación aire-combustible para cada banco de motores, el PCM utiliza la entrada de datos de sensores de oxígeno de escape calentado, a veces llamados sensores de combustible de aire. Cada sensor de oxígeno se construye utilizando un elemento sensor de dióxido de circonio situado en el centro de una carcasa de acero ventilada. Pequeños electrodos, generalmente de platino, conectan el elemento sensor a los cables en el conector del arnés del sensor de oxígeno y el conector se enchufa en la red de área del controlador CAN, que conecta el arnés de cableado del sensor de oxígeno al conector PCM. Cada sensor de oxígeno está roscado o tachonado en un tubo de escape. Está situado de manera que el elemento sensor esté cerca del centro de la tubería. A medida que los gases de escape gastados salen de la cámara de combustión a través del múltiple de escape y continúan a través del sistema de escape, incluidos los convertidores catalíticos, fluyen sobre los sensores de oxígeno. Los gases de escape ingresan al sensor de oxígeno a través de orificios de ventilación especialmente diseñados en la carcasa de acero y giran alrededor del elemento sensor. El aire ambiental en forma de remolino se extrae a través de las cavidades de cable en la carcasa del sensor para llenar una pequeña cámara en el medio del sensor. El aire en la pequeña cámara se calienta. Esto obliga a los iones de oxígeno a producir energía que el PCM reconoce como voltaje. Las variaciones entre el número de iones de oxígeno en el aire ambiente atraído por el sensor de O2 y el número de moléculas de oxígeno en el escape hacen que los iones de oxígeno dentro del sensor de O2 reboten de una capa de platino a la otra, de manera muy rápida y repetitiva, a medida que los crecientes iones de oxígeno cambian entre las capas de platino. Se producen variaciones en el voltaje de salida del sensor de oxígeno. El PCM ve estas variaciones en el voltaje de salida del sensor de oxígeno como cambios en la concentración de oxígeno de escape. Las salidas de señal de voltaje de los sensores de oxígeno son más bajas cuando hay más oxígeno en el escape, condición pobre, y más altas cuando hay menos oxígeno en el escape, condición rica. Si el PCM detecta un desequilibrio en la relación aire-combustible para un banco particular del motor, se almacenará un código P219B y se puede encender una luz indicadora de mal funcionamiento. La mayoría de los vehículos requerirán múltiples ciclos de encendido, con una falla para la iluminación. Un sensor de oxígeno típico. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Una relación incorrecta de aire a combustible puede ser el resultado de combustible insuficiente o aire excesivo, vacío. Un código P219B debe clasificarse como severo y rectificado lo más rápido posible. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P219B pueden incluir disminución de la eficiencia del combustible, falta de rendimiento general del motor. Punto del código. Las causas de este código pueden incluir fuga de vacío del motor grande, sensor S de oxígeno defectuoso, cableado o conectores quemados, irritados, rotos o desconectados, fugas de escape del motor, un flujo de aire masivo defectuoso o sensor de presión de aire del múltiple, bomba de combustible defectuosa o combustible obstruido, filtro. ¿Cuáles son algunos pasos de resolución de problemas de P219B?
Todos los códigos de falla de encendido, los códigos del sensor de posición del acelerador, los códigos de presión de aire del múltiple y los códigos del sensor de flujo de aire masivo deben abordarse antes de intentar diagnosticar un código P219B. El motor también debe funcionar sin problemas y de manera eficiente si se determina que existe una condición rica o pobre. Con el motor, esto debe repararse ya que puede ser la causa del almacenamiento del P219B. Necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, y una fuente de información confiable del vehículo para diagnosticar con precisión un código P219B. Puede ahorrar tiempo buscando boletines de servicio técnico TSB que reproduzcan el código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor, y los síntomas exhibidos. Esta información se puede encontrar en la fuente de información de su vehículo. Si encuentra la TSB correcta, podría proporcionar una solución rápida a su diagnóstico, después de conectar el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado. Escriba la información en caso de que el código sea intermitente. Después de eso, borre los códigos y pruebe el vehículo hasta que ocurra una de dos cosas: el código se restaura o el PCM entra en modo de preparación. El código en realidad puede ser más difícil de diagnosticar si el PCM entra en modo de preparación en este punto porque el código es intermitente. Es posible que deba empeorar la condición que causó el almacenamiento del P219B antes de poder hacer un diagnóstico preciso. Si se restaura el código, continúe con el diagnóstico. Puede obtener vistas de la cara del conector, diagramas de pines del conector, diagramas de localización de componentes, diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico correspondientes al código y al vehículo en cuestión. Utilizando su fuente de información del vehículo, realice una inspección visual del cableado y los conectores relacionados. Repare o reemplace el cableado que ha sido cortado, quemado o dañado. Si el motor funciona sin problemas y el código P219B continúa reiniciando, arranque el motor y permita que alcance la temperatura de funcionamiento normal. Permita que el motor funcione en ralentí, con la transmisión en neutral o en estacionamiento, con el escáner conectado al puerto de diagnóstico del vehículo. Observe los datos de entrada del sensor de oxígeno en el flujo de datos. Limite el alcance del flujo de datos para incluir solo los datos pertinentes y obtendrá una respuesta más rápida. Si los sensores de oxígeno funcionan normalmente, el voltaje en los sensores de oxígeno precat se alternará continuamente entre 1 y 900 milivoltios una vez que el PCM ingrese a la operación de circuito cerrado. Los sensores postcat también alternarán entre 1 y 900 milivoltios, pero se asentarán en un cierto punto y permanecerán relativamente estables. En comparación con los sensores precat, los sensores de oxígeno que no funcionan correctamente deben considerarse defectuosos. Si el motor funciona correctamente, en la mayoría de los casos, rectificará este código corrigiendo un motor en ejecución rico o delgado.